Vamos. En este Zoom lo que vamos a seguir viendo es circuito de RLC serie, ¿sí? Ahora igualmente, si, por más que ustedes no me consulten, ninguna duda que tengan respecto al trabajo, les voy a explicar algunas cosas que les puede surgir, ¿sí? Pero bueno, si alguno ya empezó a hacer el trabajo, que estaría bueno que ya lo hayan empezado a hacer, es un trabajo práctico cortito, son 5 puntos nada más, pero bueno, recuerden que tiene que estar con el tipo de hoja que se pide, con la letra que se pide, ¿sí? Traten de sacar fotos claras cuando lo suban, así se puede corregir. Y bueno, si les surgió alguna duda a los que ya empezaron a hacerlo, bueno, hoy es el momento para poder ir despejándola y capaz que es una duda que tiene otro también. Hola Carrasco, hola Buenas, profe. Campuzano, ¿cómo andan? Todo bien. Guzmán, Hola, profe. Núñez, ¿todo bien? Bien. Todos tienen apellido y nombre puesto como figura en la lista, ¿no? Así después El mío está bien, ¿no? Sí, sí. Bien. Como le decían los compañeros, ¿empezaron con el trabajo? Todavía nada, porque estaba con otro No, trabajo. profe. Lo No. estuve viendo nomás más o menos y lo apunte, pero todavía no empezó. Bien. Recién me fijé y parece sencillo. Está bien. ¿Tienen subido el video de explicación? ¿Tienen subido un ejemplo? ¿Sí? ¿Tienen subido el apunte también? Y bueno, la idea es que ya empecemos con los circuitos de corriente alterna a calcular en un principio todo lo que son las magnitudes básicas que tenemos en un Profe, circuito. disculpe, profe, ¿cómo le va? Sí, Sarmiento, ¿cómo estás? Me voy a comprar y entro ahora en un toque. Así que voy a comprar y vuelvo y entro. No, no pasa nada. Bueno, dale, dale, dale. Dale, dale, Dale. si tenés que salir, no te queda otra. Sí, profe, Igual por la eso, clase va a como estar estaba. grabada. Sí, sí, sí. Eh, Yo me uno igual. Dale, dale. Dale, profe. Núñez no escucha. Trata de conectar el audio, Núñez. ¿Alguien le puede escribir a Núñez que trate de conectar el audio? Sí, Ahí está, que vuelva a salir y entrar. anda a la parte de abajo que dice desactivar audio. La parte de abajo de la esquina. Que No te escucha, Lobo. Ah, cierto. Bien, miren acá, yo le había subido este apunte, lo ven ahí, ¿sí? En el que ya empezábamos a trabajar con circuito resistivo, inductivo y capacitivo, ¿sí? Pero conectado en serie. Habíamos visto hasta hoy solamente circuito resistivo, circuito inductivo y circuito capacitivo, cada uno por separado. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es un circuito conectado en serie, ¿sí? Toda esta explicación ya está subida en el Classroom, la subí la semana pasada junto con la actividad, para que puedan ir viendo cómo se va resolviendo un circuito, cómo se calculan las corrientes y las caídas de tensión. ¿Sí? Bien. Habíamos visto en un circuito inductivo y en un circuito capacitivo que no teníamos un valor de magnitud para la bobina y para el capacitor que esté expresado en ohms, sino que teníamos una inductancia y una capacitancia en cada uno. Núñez, ¿escuchás ahora? Está el sonido de fondo de. Sí, por eso. Me veo muy blanco, no sé por qué. Bien, entonces, ¿qué pasa en estos dos casos? Habíamos visto que necesitamos que el valor esté en ohm, ¿sí? Pero los valores expresados en ohm o valores resistivos que tenemos en estos componentes son valores de reactancia, ¿sí? La reactancia es la propiedad que generan estos elementos conectados a un circuito de corriente alterna, ¿sí? Decimos que esa reactancia está en un valor en el plano con valores imaginarios, ¿sí? Es decir, habíamos dicho que la reactancia inductiva, XL, está
sobre el eje imaginario a más 90 grados, y la reactancia capacitiva, XC, está en el plano imaginario, ¿sí?, en el eje de menos 90 grados. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Si nosotros queríamos calcular, por ejemplo, una resistencia total en corriente continua, ¿sí?, en un circuito de corriente continua, con tres resistencias, R1, R2 y R3, ¿cómo hacíamos para sacar la resistencia total? Se sumaban. Se sumaban, es decir, hacíamos R1 más R2 más R3. En este caso hacemos exactamente lo mismo. Pero ¿qué va Hola, a profe, pasar acá? disculpe. ¿Cómo estás, Peralta? Peralta, tengo una situación con vos. Te lo escribí hoy en el Classroom. Me mandaste los trabajos, pero están vacíos. No tengo ningún archivo subido a esa actividad. Lo marcaste como enviado nada más. Después fijate y revisá, por ahí te confundiste. Ah, dale, profe, dale. Ahí me fijo, lo entro ahora. Bueno, como decíamos, hacemos lo mismo. Sumamos nuestros tres componentes, pero acá vamos a tener una particularidad. Habíamos dicho que nuestra resistencia total para corriente alterna, ¿sí?, se llama impedancia. ¿Y por qué se llama impedancia y no resistencia total? Porque justamente la impedancia es lo que genera un circuito de corriente alterna que tiene componentes como un capacitor o una bobina conectada. ¿Por qué? Por estas reactancias que se generan. Debido a que estas reactancias están dentro del plano imaginario, ¿sí?, si nosotros las dibujamos vectorialmente, vamos a tener, por ejemplo, ¿sí?, si nosotros dibujamos esta reactancia inductiva con un valor, como un vector, según su ángulo va a estar hacia arriba así. ¿Lo ven? A 90 grados. Este va a ser mi vector XL. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la reactancia del capacitor? Va a ser un valor que según su ángulo va a estar hacia abajo. Es decir, dibujado 90 grados hacia abajo. Este puede ser XC. ¿Sí? Y la resistencia habíamos dicho que era un valor puramente real. Por lo tanto, ¿en qué eje estaba dibujado la resistencia? ¿Sobre qué eje lo teníamos? ¿Sobre el eje de los imaginarios, que era el vertical, o sobre el eje de los reales, que era el horizontal? Eje de los reales. Exacto, entonces la resistencia va a estar dibujada de una forma horizontal, algo así. ¿Sí? Entonces acá ya tenemos una diferencia de lo que sería si estas tres componentes fueran resistencia. Si nosotros tuviésemos tres resistencias conectadas, supongamos R1, R2 y R3, para sacar R total haríamos gráficamente esto. Supongamos que R1 vale 20 ohms. 20 ohms. Dibujo R1 con un largo de 2 cuadraditos. Digo que 2 cuadraditos son 20 ohms. Un cuadrito 10 más otro cuadrito, 20 ohms. O si no 20, o si no 2 centímetros. 2 Va, centímetros. 1 centímetro, ¿sí? 5 milímetros cada ohm. Le doy un valor a esa escala. Ustedes pueden usar la escala que quieran al momento de representarlo para entenderlo, ¿no? Supongamos que R2 vale 30 ohms. ¿Cuántos cuadraditos voy a dibujar? 3. 3 cuadraditos. Y supongamos que R3 vale 10 ohms. ¿Cuántos cuadraditos voy a dibujar? 10. No. Un Uno cuadradito. solo. Exacto. ¿Pero qué dijo? Porque no escuché 10 bien. ohms. 10 ohms. Ah, cierto. Entonces tenemos 20 ohms más 30 ohms más 10 ohms. En corriente continua, ¿cuánto nos daba esto? 20 más 30 más 10. 60. 60. Y acá lo que hacemos en realidad es una suma vectorial, si queremos verlo gráficamente a eso. Decimos, R1 tenía 20, lo dibujamos ahí. ¿Cómo sumaban vectores? Cuando ustedes vieron, o en física o en resistencia al ensayo de los materiales, vieron sumatoria de fuerzas, ¿sí? Que tenían, no sé, 2 toneladas más 3 toneladas más 5 toneladas. ¿Cómo hacían esa suma vectorial? Era, supongamos, sumamos R1 más R2, entonces era el valor de R1, ¿sí?, hasta acá,
más el valor de R2. ¿Sí? Sumo todo el módulo de R1 y al final de R1 sumo R2. ¿Qué me falta sumar? Este dijimos que será R3. ¿Qué me falta sumar? R3, es decir, R3 acá. Entonces, ¿cómo se llamaba en resistencia de los materiales o en física esta suma total de esos vectores? ¿Sí? Mi vector total va a tener este largo, así. Va a ser uno solo de 60 ohms. ¿Sí? Lo que estamos haciendo acá es lo que ustedes llaman sacar la resultante. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tengo como resultante acá? Una R total ¿de cuánto? 60. De 60 ohms. ¿Sí? Entonces tengo 20 ohms más 30 ohms más 10 ohms, me da como resultado total una resultante de 60 ohms. ¿Qué va a pasar? Acá no va a ser así esta suma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tengo, más allá de los valores que tenga, ya tengo un gráfico, una representación distinta a lo que sería el circuito de corriente continua. En el circuito de corriente continua tenemos que están todas en el mismo plano, es decir, en el plano de los reales. Entonces es una suma lineal. ¿Sí? Esa resultante es lineal. En este caso, si nosotros sumamos, vamos a sumar, pero esa suma va a ser vectorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de un valor real que está a 0 grados, más un valor imaginario que está a 90 grados, más otro valor imaginario que está a menos 90 grados. Es decir, los tres están en distintos sentidos, por lo tanto, no va a ser una suma lineal, ¿sí? Sino que ya estamos hablando, como dijimos, de una suma vectorial. ¿Y cómo hago esto? Si vemos acá abajo, ¿sí? Es más o menos lo que estamos haciendo con esto. Fíjense, tengo mi resistencia a 0 grados, valor real, mi reactancia inductiva a 90 grados, valor imaginario positivo, y mi reactancia capacitiva a menos 90 grados, valor imaginario negativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago con esto? Una suma vectorial. Traslado XL al final de R. ¿Sí? Entonces, todo este módulo, fíjense, 3, 5 cuadraditos, dibujo desde acá hacia arriba, 5 cuadraditos. Acá llegó XL. Entonces tengo R más XL. ¿Sí? La suma entre estos dos sería una resultante que daría este valor. ¿Sí? De acá, derecho no, hasta acá. ¿Sí? Eso sería R más XL. ¿Qué pasa? Tenemos sumado también en el circuito XC. Y XC se va a sumar al final de XL. Entonces todavía no tengo este valor. ¿Sí? Entonces borro esto de acá. ¿Qué hago ahora? Sumo desde este punto XL hacia abajo. ¿Cuánto tenía XL? XC. ¿Cuánto tiene XC? 2 cuadraditos. Entonces, 1, 2 cuadraditos hacia abajo. Entonces, ¿dónde termina mi suma? Justo en este punto. Es decir, desde abajo son 3 cuadraditos. Entonces, ¿cuál va a ser mi resultante? El inicio de la suma de R, ¿sí? Con el final de la suma, es decir, con XC. Trazo esa resultante, y esa resultante va a ser mi resistencia total en corriente alterna, que ¿cómo la llamábamos? Resistencia total. No, Impedancia. teníamos impedancia, ¿sí? La impedancia es la resistencia total que utilizamos en corriente alterna. ¿Por qué se llama impedancia? Porque es un valor resistivo que va a estar compuesto por una parte real y una parte imaginaria. Es decir, mi impedancia va a ser esto. Fíjense, va a tener una parte real y una parte imaginaria. Esto no es una cuenta, ¿sí? Esto es un número. Es decir, tengo... Como 500 links para meternos en Twitter. ¿Cómo?
Maradei, ¿querías preguntar algo? No, no, profe, disculpe. Me olvidé de Está bien. mutear. Profe, Está bien, no pasa nada. Tenemos, en este caso serían 5 partes reales y 3 partes imaginarias positivas. ¿Por qué? Porque son 5 partes imaginarias menos 2 partes imaginarias. Entonces, en este caso mi impedancia sería de 2, dijimos 5 partes reales, 5 más J 3. Todo esto es un número, entonces todo esto es ohms. Así se expresa un número binómico de una impedancia. ¿Sí? Esto sería Z para este gráfico que yo tengo acá. Si estoy tomando y diciendo que un cuadradito es un ohms, ¿no? Esto sería la expresión binómica. Ahora nosotros tenemos una expresión polar que es esta que tenemos acá. ¿Sí? ¿Qué es esta expresión polar? Es el mismo valor esto, es decir, estos 5 más J3, pero expresado en un módulo, que un módulo es la distancia esta que tenemos acá, ¿sí? El largo de Z, con un ángulo de desfasaje, que es el ángulo de fase, ¿sí? Es el desfasaje que va a tener la instalación. ¿Sí? ¿Cómo lo veo gráficamente? Bueno, gráficamente es el valor de Z, ¿sí? Si yo digo que un ohm es un cuadradito, o 5 milímetros, me diré cuánto tiene esto, y me diré de cuánto es el ángulo de acá. Supongamos que esto tiene 5,5. ¿Sí? Entonces, Z, expresado de forma binómica, lo voy a poner acá, expresado de forma polar, sería de 5,5 con un ángulo, ¿sí? Y esto tiene menos de 45 grados, así que digamos que tiene, si lo medimos, 30 grados. ¿Sí? Entonces, Z vale 5,5, 30 grados ohms. ¿Sí? profe, Entonces, una pregunta. sí, Nosotros entonces tendríamos que resolver las ecuaciones que están un poquito más arriba de la hoja esa. exacto. Ustedes lo que tienen que sacar es... Resolverlas y suplantar dentro del eje cartesiano. Exacto. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que hacer es sacar las reactancias. ¿Por qué? Porque fíjate que nuestro dato que va a estar en la hoja es de inductancia. ¿Sí? Lo vemos acá, miren. Salimos de acá y entramos a este. ¿Lo ven ahí? Sí, sí. Supongamos que tenemos este ejercicio. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Tenemos la bobina que nos está dando su inductancia y el capacitor que nos está dando su capacitancia. Si nosotros compramos un capacitor, por ejemplo, el dato del capacitor va a ser de 200 microfaradios. ¿De qué va a depender la reactancia de ese capacitor? Del tipo de frecuencia al que vos lo estés utilizando. Si lo estás utilizando una frecuencia de 50 Hz, va a tener un valor de reactancia. Si lo estás utilizando una frecuencia de 60 Hz, va a tener otro valor de reactancia. ¿Sí? Eso debido a, como habíamos visto la semana pasada, que se calculan cada una de sus reactancias. ¿Sí? Entonces, sí, como vos preguntabas, si vos tenés este ejercicio y necesitas sacar la corriente y la caída de tensión en cada uno, primero necesitas sacar la impedancia. Y para poder sacar la impedancia, necesitas sacar primero la reactancia de cada uno. Es decir, XL, que es el valor en ohms, a 90 grados, y XC, que es el valor en ohms, a menos 90 grados. Siempre van ¿Sí? a ser XC menos 90 y XL más 90. Perdón, ¿eh? Eso, como habíamos visto en la clase anterior, nunca va a cambiar, debido a cómo se comporta según la frecuencia, ¿sí? Y el giro que hacen con su onda senoidal. XL siempre va a tener 90 grados y XC siempre va a tener menos 90 grados. Eso no va a cambiar nunca en el ejercicio. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que ir viendo nosotros? ¿Cómo utilizar esos datos? ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, dijimos, teníamos una R, una XL y una XC. ¿Sí? Que desde ahí es donde sacamos nosotros nuestra fórmula. ¿Sí? Como está explicado
en el video, después véanlo por favor, ¿sí? Tenemos R a 90 grados, dijimos, XL a más 90 y XC a menos 90. ¿Sí? Supongamos entonces dijimos que la suma queda así. Y este es el valor de Z. ¿Sí? Pasado en limpio, esto quedaría así. En limpio y prolijo, ¿no? ¿Qué tenemos formado ahí? ¿Qué se formó acá? Este dibujo, ¿qué es? Un ángulo, profe. Un vector sería. Lo que hicimos es una suma de vectores, sí. Un Vamos ángulo. a... Tenemos un vector así, en un ángulo llano, un vector a 90 grados, y otro vector como resultante que los está uniendo. Lo que tenemos formado es un triángulo. Ah, sí, sí, eso. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿qué tipo de triángulo es este? ¿Qué ángulo tiene acá? Isósceles. 90. Triángulo rectángulo, ¿no era? Un triángulo rectángulo. Rectángulo. ¿Sí? ¿Y qué teorema podemos aplicar según un triángulo Pitágoras. rectángulo para saber sus lados? Bien, Pitágoras. ¿Sí? ¿Qué dice Pitágoras? Que la hipotenusa, nuestra hipotenusa en este caso, ¿quién sería? Z, impedancia. La impedancia. Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Sí? Su cateto de abajo es R y su cateto, ¿sí?, del ángulo opuesto es la diferencia entre XL y XC. ¿Sí? ¿Se acuerdan O que sea que habíamos con hecho? esa cuenta sabríamos la XL y menos XC. No, XL menos XL la sacamos con estas de acá. Ah, ¿Sí? Con este y con este de acá que tenemos arriba. o sea que sería el ángulo de 90 de la derecha por XL menos XC, o eso no tiene que ver el XL menos XC. No, el XL menos XC es este lado de acá. ¿Sí? Porque te acordás que era XL que llegaba hasta arriba. Y XC se lo restabas. Entonces esto es lo que me quedaba. Por eso es XL menos XC. Es esta diferencia de acá. ¿Sí? Si habíamos dicho, ¿Para qué se hace eso? ¿Para qué se hace esto? Porque ¿qué es lo que me está faltando? ¿Cómo resuelvo yo? ¿Cómo saco la corriente si esto fuese un circuito de corriente continua? Si esto fuese R1, R2 y R3. Se suman. Saco R total, digamos. Sí. ¿Sí? Acá lo que necesito sacar es, en este caso, la resistencia total para corriente alterna, es decir, mi impedancia. ¿Cómo sé cómo sacar la impedancia? Bueno, esto es una suma vectorial en la que dijimos que quedó formado un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Al tener un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras y desde ahí sacar el módulo de Z, es decir, el valor de esa impedancia. Si decimos que la hipotenusa al cuadrado, es decir, Z al cuadrado, es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Un cateto dijimos que era R, entonces R al cuadrado, más, ¿cuál es el otro cateto? XL menos XC. Esperen que me apareció para mentir a alguien y no me deja ver. Ahí está. El otro cateto es XL menos XC. Entonces ponemos acá más XL menos XC. ¿Sí? Entonces, yo con esto puedo sacar el valor de esta Z. Sabiendo el valor de R, sabiendo el valor de XL y el valor de XC, puedo sacar este Z. ¿Qué es lo que me está sobrando acá? Este cuadrado. Entonces, ¿qué hago? Lo paso para el otro lado. ¿Cómo paso si está en un exponente al cuadrado para el otro lado? Como raíz cuadrada. Como raíz cuadrada. Entonces, ¿qué es lo que me está quedando? Me está quedando esta fórmula de acá. Que la Z va a ser igual a la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la diferencia de las reactancias
al cuadrado. ¿Sí? Y con eso saco el valor de z. ¿Sí? ¿Qué me está faltando? ¿Cuál es el ángulo de esa z? ¿Cuál es el desfasaje que va a tener para la instalación z? ¿Sí? Como habíamos dicho, el ángulo nosotros lo llamábamos phi, ángulo de fase. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacamos ese ángulo? Bueno, aplicamos para un triángulo rectángulo otra ley matemática que es trigonometría. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Vieron algo de trigonometría? El famoso SOHCAHTOA. ¿Escucharon hablar? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Qué era trigonometría? Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos saber el ángulo sabiendo dos de los lados de ese triángulo. En este caso, como dato, vamos a tener el lado opuesto a ese ángulo y el lado adyacente a ese ángulo. Entonces podemos utilizar la tangente, que dice que la tangente de un ángulo, en este caso phi, la tangente de phi, es igual a el opuesto, que es xl menos xe, sobre la adyacente, que es r. ¿Sí? Entonces, como dijimos acá, xl menos xe sobre la resistencia. Y lo mismo, nosotros necesitamos saber el valor de este ángulo. ¿Qué hacemos con esta tangente? La pasamos para el otro lado. ¿Cómo pasábamos una tangente para el otro lado? La tangente no está multiplicando ni está dividiendo. Lo que eso es una ecuación trigonométrica. ¿Sí? Es justamente la tangente del ángulo. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de tangente, por ejemplo, en un círculo, una tangente es el punto en el que está tocando una recta a ese círculo. ¿Sí? Nos está dando, en este caso, el ángulo en que estaría esta recta. Entonces, ¿cómo pasamos esta tangente? En la ecuación matemática va a ser... Elevado a la -1, profe. Como No. Claro, en la calculadora te va a aparecer como elevado a la -1. En realidad lo que es arco tangente. ¿Sí? En la calculadora creo que te aparece tangente -1. ¿Sí? Sí, aparece tangente -1. Pero en realidad la ecuación se llama arco tangente. ¿Sí? Entonces ustedes para el ángulo lo que van a tener es el arco tangente de xl menos xe sobre el valor de r. Recuerden usar estos paréntesis. ¿Sí? Primero resuelven esta diferencia, después lo dividen y después le hacen el arco tangente. Y, profe, ¿no podemos usar la misma fórmula ya, tipo esta fórmula directamente? Sí, En sí, vez de hacer... ustedes plantean esto ya. Esto y esto. ¿Sí? O sea, no tenemos que hacer todo el otro planteo, como el del ángulo que dibujó ahí a la izquierda. Y No. Yo lo que les estoy haciendo acá es explicarles de dónde sale todo esto. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? ¿Se va entendiendo esto? Sí. Bien. Una vez que tienen esto, ustedes lo que van a tener recién del circuito es la impedancia, es decir, la resistencia total con su ángulo de fase. En este caso, fíjense, es lo que tenemos acá. ¿Sí? Me dio 101,9, fíjense cómo está reemplazado. Acá no uso los ángulos. ¿Sí? ¿Qué me determina los ángulos acá? ¿Quién es el negativo y quién es el positivo? Como XC es el negativo, ¿sí? Es el de menos 90 grados, XC es el que resta, ¿sí? Y XL es el que tiene el valor positivo. ¿Sí? Lo mismo va a pasar acá. Entonces, el módulo me dio 101,19. Y el ángulo de fase, en este caso, me dio 8 grados 48 minutos. Si me da más de 30 minutos, redondeo hacia arriba. Si me da menos de 30 minutos, queda el número en el grado que está. ¿Sí? En este caso dio más, entonces tengo un ángulo de 9 grados positivos. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿puede repetir en la calculadora cómo era? Por favor. ¿qué parte? Aparte del arco tangente era apretando el shift, ¿no? En el arco tangente vos haces shift tangente, ¿sí? Se te va a abrir un paréntesis. Abrís otro paréntesis, pones xl menos xc, el valor de, en este caso, por ejemplo, 31,42 menos 15,92. Cerrás el paréntesis, pones dividido 100, y ahí cerrás otra vez el paréntesis, que sería el primer paréntesis que se abre acá. ¿Sí? Este de acá, digamos. En la calculadora quedaría anotado así, mirá. Con paréntesis acá. ¿Sí?
Pero acá es shift tangente. Para vos tener esto anotado en la calculadora, tenés que apretar shift tangente. ¿Sí? Estamos hablando de la Ok. calculadora científica. Pueden utilizar una aplicación de celular que sea de calculadora científica también. Yo tengo la calculadora científica que me deja hacer fracciones, tipo como está acá. O Ah, sea, también. Sí, sí. o sea, no hace falta que ponga los paréntesis y me deja hacer la fracción. Sí, si pones en la fracción de arriba esto, para que lo distinga, ¿sí? ¿Por qué te digo lo de los paréntesis? Porque si vos no pones un paréntesis, tenés que ver cómo te lo da la calculadora también. Cómo lo toma la calculadora, perdón. Si vos no pones un paréntesis, al hacer un arco tangente sin el paréntesis acá, el arco tangente lo que va a tomar solamente en este caso sería el valor de XL. Y después lo va a hacer a la resta con XC y a la división. ¿Sí? Pasa que adentro del paréntesis tenés un término. Si le sacás el paréntesis, lo Por va a eso. multiplicar. Si vos le sacás el paréntesis, en esta parte te separa en términos. Entonces solamente te toma esto de acá. ¿Sí? Vayan haciéndolo por partes, sino primero resuelvan lo de arriba, después dividan, y a ese resultado le hacen shift tangente. ¿Sí? No se apuren a hacerlo. Ok. Una vez que tenemos esa impedancia construida por su módulo y por su ángulo, ya podemos sacar ahí, aplicando ley de Ohm para corriente alterna, la corriente del circuito. ¿Sí? Y esa corriente va a ser igual a la tensión sobre la impedancia. Esa corriente va a tener un ángulo, ¿sí? Que se saca de la misma manera que se sacaba, como vimos en la clase pasada. Voy a borrar acá si no molesta tanto esto. ¿Sí? Y con esa corriente ustedes lo que hacen es sacar la caída de tensión que va a haber en cada elemento. ¿Qué va a pasar? Fíjense, por ejemplo, acá abajo. ¿Qué ven ustedes con respecto al valor de la tensión en la resistencia, la caída de tensión en la bobina y la caída de tensión en el capacitor? ¿Qué pueden apreciar de eso? Este valor y este valor. Cuando se corte entramos un ratito más, ¿eh? Bueno, profe. ¿Qué pueden apreciar de estos valores? Fíjense, este dio 217, este dio 68 y este dio 34. Que fue disminuyendo. Sí, bueno, la disminución es dependiendo de, como todos se calculan con la misma corriente, depende del valor el valor resistivo que tenga cada uno. ¿Sí? A mayor valor desfasaje. resistivo. El desfasaje. ¿Y en qué influye ese desfasaje? Fíjense, 217, 68 y 34. Si nosotros aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las caídas de tensiones tienen que ser igual a la de la fuente, ¿qué estaría pasando acá? 217 más 68 más 34. En distintos ángulos. Me está dando en realidad más de 300 volts, cuando yo tengo una tensión de 220 volts. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? No porque el ejercicio esté mal hecho, sino porque justamente esto es como dijo el compañero, tienen distintos ángulos, tienen distintos desfasajes esta tensión. Entonces, cuando haga una sumatoria, va a dar 220 volts. ¿Por qué? Porque es una sumatoria vectorial, como se ve acá abajo. ¿Sí? ¿Cómo se hace una sumatoria? Primero, de valores imaginarios y reales, de esta forma. ¿Sí? Esto está explicado, está en los videitos y está junto con los pasajes y los apuntes que le subí de números complejos. Fíjense que como resultado final me termina dando 220 0 grados volts. Y vectorialmente lo voy a ver así. Fíjense, acá lo que está es dibujado cada uno con una escala. 217 menos 9 grados, lo dibujó así, BR, hasta acá. 68,18 a 81 grados, BL. Y 34,54 a menos 99 grados, BC. ¿Qué hice? Dice BR más, trasladé el vector BL al final de BR. Llegó hasta acá, hasta este punto de acá. Y desde ahí sumé BC, que está en el mismo plano que BL, pero hacia abajo. Entonces la suma se hace hasta acá.
Entonces, uniendo el principio de la suma con el final, lo que voy a tener es un vector que está a 0 grados con un módulo de 220. ¿Sí? Si lo hago en escala, esto tiene 220 volts. Es decir, que la suma vectorial de la segunda